¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Líderes Turisteros. Mi nombre es Marco Daniel Guzmán. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de una de las firmas de agencia de viajes, yo creo que con mayor recordación en México, que es Viajes Bojorges. Seguramente usted la recuerda, seguramente usted ya compró por ahí en algún momento de su vida, en los 50 años que tiene de operación esta agencia en México, algún paquete turístico. De eso vamos a hablar con nuestro personaje que tenemos esta tarde. Vamos a conocer su biografía en la cápsula que tenemos a continuación. Armando Bojorges es reconocido como uno de los personajes más influyentes dentro de la industria del turismo en México. En su experiencia profesional destaca la presidencia de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes. También fue vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, misma que cuenta con 21 asociaciones de agentes de viajes de varios países. Además es catedrático de la Universidad Anáhuac y autor del libro El Pequeño Gigante del Turismo. Actualmente es presidente de su compañía Viajes Bojorges. Hoy, en Líderes Turisteros, vamos a conversar con Armando Bojorges acerca de la creación de paquetes turísticos y promoción del turismo a nivel nacional e internacional. Pues ya lo vieron ustedes, no saben el gusto que me da tener en mis manos la tarjeta del licenciado Armando Bojorges, patrón. Bienvenido, Armando. Pues muchas gracias, Marco. Les agradezco la invitación y la oportunidad de poder platicar y comentar un poco sobre turismo. Claro. Que pues una de las cosas donde yo nací claro, en esto de la actividad que es el turismo, y pues nuestra familia se ha distinguido de ser parte de pues de la historia del turismo de este país. Vemos por muchas partes agencias de viajes, Viajes Bojorges. Tú eres el presidente de una, como lo decía hace un momento, una de las agencias con mayor recordación en México, miembro de una dinastía, yo podría decir, de turisteros mexicanos que inició con tu padre. Exactamente, sí. Fue ya más de 50 años, porque fue en 1969 cuando mi padre empezó a hacer sus primeras excursiones al sureste, y lo hizo principalmente, y él lo decía, yo lo hago por el orgullo de ser yucateco. Mi papá, claro, y yo incluso soy yucateco, sí. y mi padre decía, yo lo voy a hacer un viaje a Yucatán por mi orgullo, para que la gente sienta y conozca un estado del que me siento totalmente orgulloso. Pero me siento también tan orgulloso de mi estado como me siento tan orgulloso de ser mexicano y de conocer y disfrutar México. Entonces así es que mi padre se le ocurre la idea de hacer esa ilusión de que mucha gente conociera su estado. Empezó a hacer viajes a Yucatán. Exactamente, ¿no? Fue su primer destino. Ajá. Y eso fue donde inició, ajá, donde parte de alguna manera su, pues, su iniciativa. Oye, pero tengo entendido que empezó también vendiendo especias yucatecas en México. Ah, claro, ¿no? Bueno. Y ofrecía las especies y ofrecía los viajes, ¿no? Bueno, él cuando vino a México, recién llegando a la Ciudad de México, lo que se dedicó es a vender condimentos yucatecos. Claro. Entonces él lo que hacía era, pues, traía los condimentos como el achiote, que es muy famoso, el bistec, el chilmole, para preparar esos famosos platillos yucatecos, como la cochinita pibil, como pues el relleno negro, en fin. Y él los traía de Yucatán, los empacaba en pequeñas porciones y se iba a los mercados a venderlos. Pero él dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para que se vendan? Entonces él se le ocurrió poner recetas de comida yucateca junto con los condimentos, ¿no? Porque mucha gente en esa época tampoco era tan famosa la cochinita como ahora. Sí. Y les ofrecía a la gente, oigan, compre su achiote, ajá, y además aproveche la receta de la cochinita pibil o del pollo pibil, la original, o del pollo pibil, o el pescado tiquinchí. El pescado tiquinchí, en fin, varias cosas con las que se lleva el achiote. Y entonces ponía recetas yucatecas, ya que de alguna manera también empezó a crear, cuando la gente decía, bueno, ya tengo mis recetas, pero pues ahora quiero repetir, comprar el producto, ahora ¿qué me va a inventar don Alberto Bojorges? Entonces empezó a sacar bombas yucatecas. Bombas yucatecas. Entonces le decía a la gente, o tu recetario yucateco o tus bombas yucatecas. Entonces la gente pues iba a comprar el producto, decía, no, yo quiero ese,
porque ahí vienen las bombas, la receta ya las tengo, ya tengo la receta de la cochinita, ya tengo el pollo pibil, el tiquinchicle, ahora quiero la de bombas. Y entonces sacaba bombas yucatecas. Y entonces ya fue cuando dijo, bueno, ahora quiero que la gente conozca Yucatán, conozca mi tierra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ponía en las etiquetas la receta o la bomba y ponía ahí, organizo viajes a Yucatán, teléfono tal. Entonces así fue que empezó a promover y después buscando clientes de puerta en puerta, buscando gente, tocando puertas. Pero espérame, hoy día tienen franquicias. ¿Cuántas franquicias tienen? Sí, bueno, tenemos más de 160 franquicias a nivel nacional. A nivel nacional. Y que, pues obviamente, como lo comentabas, gracias, sí es una marca muy reconocida, que la gente confía. Ajá. Y que pues tenemos también que cuidar eso, porque también a ese franquiciatario que se le da la posibilidad de representar nuestra marca, lo tenemos que capacitar, lo tenemos que enseñar y tenemos que hacerlo sentir orgulloso de llevar la camiseta de una marca de tantos años y tanto prestigio. Y por 50 años han hecho buen negocio, gente vive de eso. Muchas familias. Entonces son negocios prácticamente familiares, las franquicias, y que nos da también mucho gusto que muchas familias vivan de la marca. ¿Tú has vivido del turismo desde los 15 años, tengo entendido? No, desde que nací prácticamente, ¿no? Porque mi papá ya estaba metido en esto del turismo y era un amante de la cocina, de la gastronomía, de Yucatán. La poesía, era un hombre poeta, un hombre trovador, le encantaba la trova yucateca, la trova en general, y hacía muchos eventos y organizaba cosas y tertulias yucatecas, y tenía un programa de radio de trova yucateca, como buen yucateco. En fin, era un amante de la cultura también, era un hombre que tenía una gran cultura general y era otra de las cosas. Él personalmente llevaba los grupos por carretera, porque eran verdaderamente turismo de aventura. ¿Cuánto tiempo se hacía desde aquí a Yucatán? No, pues y además no había casi puentes, bueno, eran 12 pangas, ¿no? Que había que pasar, o sea, recorriendo los ríos, ¿no? Las pangas y todo eso. Y realmente la gente... Era como ir a otro país, como ¿no? Ir así, era un verdadero, gusto y un turismo de aventura. Y no vaya a ser que lloviera o algo, porque entonces las pangas no podían cruzar y a veces había que dormir en un lado del río, en el autobús o algo, porque no pasaban los puentes. Entonces, pero ¿cómo le hacía también? ¿Qué hacía él para entretener a la gente? Pues creó cosas que había entretenimiento a bordo, la gente iba cantando, bailando, creó un cancionero para que la gente a bordo iba cantando, bailando. Entonces la gente iba divertida. Claro. En los autobuses. También en aquella entonces tampoco había autobús con baño. Ya, no existía, ni pensarlo. Ni pensarlo que ver. Y tampoco pues existía Cancún. Sí. Cuando empezó a hacer los viajes. Ahí hay una historia muy interesante con la laguna Nichupté de Cancún. Como saben ustedes, Cancún es una pequeña tirita de tierra que está separada entre el mar y en medio hay una laguna que es la laguna Nichupté. Hay una historia, cuéntala. Sí. Bueno, hay dos lagunas, varias lagunas. Está la laguna del Amor, está la laguna de Nichupté, que es la grande, y la laguna, una de las lagunas importantes, es la laguna de Bojorques, porque precisamente uno de los gentes que inició el proyecto Cancún, hay una historia muy interesante de que platicando con mi padre lo convenció y le decía, si ustedes llegan a hacer algo en Cancún, yo quiero ser el primer cliente de Cancún, porque yo creo que eso va a ser un éxito. Entonces eso, cuando iniciaron los programas de Cancún, viene un cambio presidencial y nombran al presidente Echeverría, y entonces el presidente Echeverría decía que no se tenían los recursos suficientes para iniciar el proyecto. Entonces le dicen, señor presidente, pero ya estamos muy avanzados, queremos... Es más, ya tenemos hasta cliente. Oiga, ¿cómo que tienen un cliente? Sí, un señor que lleva turismo allá. Un señor de apellido Bojorques. Exactamente, que lleva turismo. Entonces dicen, oiga, pues... Entonces hacen la presentación al presidente y en esa presentación también le tocan la oportunidad a don Alberto Bojorques de platicar sobre el proyecto. Y ahí se convence el presidente
de que era conveniente iniciar el proyecto Cancún. Claro. Y entonces es por eso que de alguna manera se llama así, pero la sorpresa no fue esa. Claro que la podemos comentar en el siguiente, En el siguiente bloque lo vamos a comentar. Vamos a comentar cómo se da y las sorpresas. Sí, porque aparte Armando escribió este libro que es El pequeño gigante del turismo dedicado a tu padre, ¿no? Tengo entendido. Es la historia, las excursiones que iniciaron y cómo fueron promoviendo el turismo por carretera, que era en principio su gran, pues lo que él quería, que sea una de sus frases de él en aquel entonces, que después para convencerlo para hacer excursiones por avión fue difícil, porque una de sus frases decía él, conozca México, lo primero, mexicano primero conoce tu patria, que es muy bella. Claro. Y dice, conoce México por carretera. Gran frase. A mí me gustaría mucho que habláramos cómo está la agencia hoy día, Armando, cómo está el negocio, cómo lo sientes. El negocio del turismo, muchos pensaron que iba a desaparecer. De verdad. Porque cuando nace el Internet, dicen, no, bueno, ¿a quién va a ir a una agencia de viajes? El Internet es lo mejor, la gente ya no va a ir a recurrir a la agencia tradicional. Y hemos visto que hoy por hoy se vuelve a revertir eso. ¿Te refieres a que la gente sigue yendo con el agente de viajes físico? Sigue yendo físicamente, porque además, pues se pierde mucho tiempo. Sí. Se pierde mucho tiempo para la gente que se pone en el Internet a buscar ofertas y eso. Pues, sin embargo, va a una agencia de viajes ahí en una sola llamada y una sola persona, nosotros tenemos las ofertas a la mano, que de todas las líneas aéreas. Tenemos un sistema que nos permite ver con un solo clic las ofertas. Entonces, ¿qué sucede? Llama a la persona y dice, oiga, ¿a dónde me sugiere volar? Pienso volar en tal fecha, que es la tarifa más económica. Pues nosotros le podemos dar la alternativa con un clic y no que ellos tienen que meterse línea por línea, que eso a veces... O buscadores. Ajá. Entonces, esto ha permitido. Sin embargo, vemos que las principales buscadores son agencias de viajes también. Sí. Es por eso también que nosotros estamos teniendo ya nuestro buscador que también permite a la gente buscar tarifas de avión, hoteles y comprarlo también con su paquetes tarjeta. Y comprarlo con su tarjeta en línea. Sin embargo, ya cuando se meten con una agencia de viajes, digamos, que les recomienda un servicio o un hotel, pues es diferente, porque muchas veces yo me he tocado amigos que dicen, oye, compré un hotel y resulta que cuando llego al hotel me salen con que eran fotografías de cuando se inauguró, ¿no? Y se veía muy bonito el hotel, pero cuando llegué estaba todo descuidado. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros como profesionales es estar pendientes de la situación actual del hotel, si está descuidado, si realmente es buen hotel, si realmente vale la pena recomendarlo, si el servicio es adecuado. Eso ayuda mucho a tomar una decisión. Claro. Y muchas veces, y prácticamente sin costo para el viajero, porque nosotros lo que hacemos es cobrar una comisión al hotelero. Claro. Entonces, al cliente, que digamos, al cliente final, no le cuesta más, a veces hasta menos, porque ¿qué sucede? Muchas veces como agencias de viaje lo que hacemos también es comprar grandes bloques de reservaciones. Entonces, lo que hacemos es reservar el hotel y decirle, vamos a comprar 1000 habitaciones al año. ¿Y te dedicas a vender? Entonces, yo me dedico a venderlas y eso me da mejor precio. Entonces, muchas veces van a decir, oye, pero ¿cómo me estás engañando? Porque yo me metí y el precio del hotel está en 1000 y tú me lo estás dando en 800, ¿cómo le hiciste? Le digo, pues le hice, ¿cómo le hice? Pues lo que hice fue comprar 1000 cuartos. Un acuerdo con el hotel. Y entonces eso me dio la oportunidad de poder dar mejor tarifa. Entonces, la gente está recurriendo cada día más a la gente de viajes por eso, porque tiene los grandes bloqueos, las grandes reservaciones, los convenios con el trato directo con el hotelero. Directo con el hotelero, con la línea aérea. También hacemos a veces bloqueos, prepagos importantes a las líneas aéreas para tener importantes bloques de reservaciones. Tenemos tarifas especiales para grupos y eso hace que mucha gente diga, bueno, pues sí, ya vi. Entonces tú estás corriendo un riesgo pagando primero por adelantado
Y luego ya viene el cliente final y te compra más barato porque tú compraste más barato, al final de cuentas. Eso es una precompra y nosotros también, los hoteleros, a veces les ayudamos porque al hacer la precompra, el prestador de servicios pues recibe un depósito importante y eso también ayuda a tener liquidez al prestador de servicio y de alguna u otra manera se ven beneficiados ellos, se ve beneficiados nosotros y se ve beneficiado el cliente final. O sea, Armando, todos ganan. Todos ganan. Sí. ¿Tú cómo te has sentido frente a esta ola cibernética, el internet que cada vez sigue creciendo, los smartphones, las tablets, que la gente sigue comprando? Yo creo- La agencia Bojorquez, ¿cómo va? Pues respecto estamos a eso? actualizando y haciendo muchas cosas novedosas, estamos en la creatividad, siempre creemos en la creatividad, estamos creando, tenemos ya nuestro portal importante con alianzas importantes con los grandes portales del mundo, a través del cual tenemos un buscador que nos permite localizar las tarifas más económicas en el mundo a través de las diferentes alianzas que tenemos. Y también estamos diseñando siempre programas novedosos. Ahora estamos diseñando un programa que le hemos diseñado TPV, Todos Podemos Viajar, a través del cual la gente también va a poder viajar con una especie de turismo social a través de un crediahorro, una especie de tanda vacacional, que la gente vaya ahorrando para que vaya pagando sus viajes y va a tener nosotros garantizados. Eso en el momento que nosotros bloqueamos los cuartos, bloqueamos los hoteles, nosotros estamos dando un anticipo, y en el momento que una persona nos da un depósito y él puede garantizar su precio. Porque después los precios se van conforme la bolsa casi, ¿no? Claro, van subiendo constantemente conforme se van llenando. Entonces, sale mucho más caro reservar de última hora. Entonces, pensamos que nosotros lo mejor es que la gente reserve con tiempo. Por eso creemos en este programa que se llama Crediahorro Vacacional TPV, Todos Podemos Viajar, a través de una especie de tandas vacacionales, de tandas, que la gente vaya ahorrando poco a poco y tenga la posibilidad de viajar al destino que desee, o a lo mejor dice, bueno, yo voy a empezar a ahorrar porque van a ser los 15 años de mi hija, o va a ser mi aniversario de bodas, o voy a mi luna de miel. Entonces dice, yo voy con tiempo, garantizo así mi precio y voy ahorrando poco a poco y teniendo la oportunidad de poder viajar. Es una de las tantas cosas que estamos creando, innovando. Y eso para lo la industria transmites turística. a tus franquiciatarios. Todas las franquicias que están de Bojorquez obviamente tienen este sistema, más aparte tenemos algunas alianzas como gentes como Fonacot y otras instituciones. Ajá. Y bueno, trabajamos muy de cerca con las grandes promociones de los estados de la República y del mundo. También tenemos viajes muy internacionales a todo el mundo, con tarifas especiales también y paquetes, sobre todo guiados, que es nuestro principal mercado, nuestro público que le gusta ir, que lo lleven de la mano, que lo atiendan, que lo consientan y que lo sepan tratar como merece, Claro. con sentido, con sentido. Ya, entonces sí sabemos hacerlo, es nuestro trabajo y sabemos cómo hacer que la gente viaje satisfecha y contenta. Eso es importante para que las cosas se den y porque lo más importante de nosotros no es la recomendación, ¿no? de la gente. Es la recomendación de la gente. Ahora, hablemos un poco de las franquicias. Las franquicias son un permiso que tú das a un agente de viajes que quiera vender tus productos, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona el sistema de franquicias? Son agentes de viajes o corporaciones o empresas de la industria turística. Ajá. Que en un momento determinado dicen, bueno, yo quiero tener una franquicia. Ellos se afilian a nuestro sistema, les damos todos los sistemas actuales de reservaciones, la plataforma, les damos la capacitación, les damos la posibilidad de uso de marca, garantizan de alguna forma que la tenemos establecida el respeto y el derecho al cliente y las de esta normas, manera, las normas vigentes para que den el servicio adecuado a todo este público. Y sí, obviamente muchas agencias de viajes han optado mejor por tener una marca de renombre reconocida que a veces operar de una forma pues diferente, ¿no? O sea, con su nombre normal, ¿no? Porque también no es lo mismo llegar
a algún lugar y decir, oigan, vengo en representación de Viajes Bojorquez a ofrecerles mis servicios, que vengo en nombre de otra agencia, porque la gente pues les puede dar desconfianza. Claro. Entonces, para eso nosotros también previamente ya analizamos a quien le dimos la franquicia para que pueda él ser un digno representante de la marca. Pues se nos va el tiempo, de verdad, con tu charla, Armando. Qué bueno que nos visitaste aquí. Yo quiero volver a mostrar tu libro a la cámara para que todos ustedes que están viendo el programa por ahí lo encuentren, lo compren, lo lean, porque es una historia. ¿Qué hay aquí? Tenemos un minuto para que nos digas qué hay en tu libro, Armando. Bueno, sí, hablamos sobre las excursiones, hablamos sobre las anécdotas del pionero del turismo de México, la historia de cómo nació Cancún, que en el primer bloque nos quedamos allá, porque cuando le dijeron a don Alberto Bojorquez, lo llevan los que estaban organizando el mapa de Cancún, y le llegan y le dicen, oiga, don Alberto, ¿usted vive esa laguna que está ahí? Y dice, sí, es muy bonita, ¿sabe usted cómo se llama? Y dice, no, digo, no llego a tanto, dice, conozco Cancún y todo, pero no conozco los nombres de la laguna. Esa laguna se llama Laguna de Bojorquez. Y dice, oiga, qué casualidad. dice, no, don Alberto, se llama así en Sonora. En su honor por haber sido la persona que primero trajo turismo a Cancún y el primero que creyó en este proyecto. Y en su honor está Entonces, son parte de las historias que contamos. También contamos la historia de los huevos motuleños en ese libro, claro, sobre la comida yucateca y cómo nacen los huevos motuleños. ¿Tu familia es de Motul también? Mi mamá. Ah, tu mamá. Sí, mi mamá es motuleña. Entonces yo hablo también sobre la historia de los huevos motuleños. Tan ricos, ¿eh? Son riquísimos, así que vale la pena probarlos y que la gente los disfrute y más conociendo la historia. Ojalá y tengan la oportunidad de leer el libro El pequeño gigante del turismo. Te vamos a invitar en otra ocasión, Armando, para que hablemos de puro turismo nacional. ¿Cómo ves la situación del turismo? Más allá de tu agencia, tú como un profesional, como alguien que ha vivido desde que nació los pañales del turismo prácticamente, para que nos cuentes un poquito. Y sí, efectivamente me han invitado. Incluso estoy ahí como en un área de asesoría en algunos casos como experto en materia turística. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Armando. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el público por recibirnos en su casa. Gracias. Él fue Armando Bojorquez, patrón. Él es el presidente de Viajes Bojorquez. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Líderes Turisteros. Yo soy Marco Daniel Guzmán. Gracias. Muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.